Buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Bien, profe, gracias. buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a empezar con la lista de asistencia, ¿sí? Y vamos a... yo no sé, ¿ustedes qué les parece? ¿Si está bien la hora de inicio o quieren más temprano a las 6:30? Porque yo podría a las 6:30, no sé si ustedes miran del horario. Porque en el horario me decían unos estudiantes que está a 6:30, ¿no? Profe, para mí está bien. Yo recién llegué de trabajar y por lo general salgo casi que a esta hora. Ah, ya. Los demás, ¿qué me dicen? Yo digo porque unos estudiantes me decían que el horario está a 6:30, que porque iniciamos a las 7. No sé, ustedes me dirán si está bien. Los demás, pues, porque ya Sandra me dice que está bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Para mí también está bien, profe. Yo también acabo de llegar. Bueno, entonces toca esperar a los que dicen que no pueden, que porque es tan tarde, ¿no? Esperemos a ver. Entonces, vamos a llamar lista. Me dan un segundito, por favor, para llamar lista. Voy a compartir la lista. Espérenme.
Bueno, ahí está la lista, ¿no? Bueno, hoy es el segundo encuentro. Sí, vamos a mirar unos temas. Entonces, acá está Camilo Rodrigo Pineda. Camilo Rodrigo Pineda. María Alejandra Cuasquén. Marvi Marcela Ruano. Sandra Patricia Gómez. Presente, profe. Wilfran Hernán Burbano. Wilmer Julián Castro. Presente, Michelle. profe. Ah, ya. Gracias. Michelle Barrera. Presente, profe. Becerra. Becerra. William Quintero. William Quintero. Germán Darío Bastidas. Mariana Correa. Presente, profe. Johnny Rivera. Dani Valencia. Presente, profe. Profe, mi apellido es Longas, con G. Ya. Gracias. Buenas noches, Germán Bastidas, presente. ¿Perdón? Germán Bastidas. John Bastidas. Germán. Ah, Germán. No. Presente, hace rato yo le contesté y me colocó no. No se escuchó. Yo estaba, no escuchamos. Ya, ahí está. Bueno, entonces, muchachos, bueno, vamos a empezar, siempre vamos a empezar con la lista. Luego proseguimos con los temas. Ustedes ya saben que vamos a evaluar participación, ¿no? De esto depende también su actividad. No sé si vieron que ya hay una actividad, ¿sí? Sobre el tema de hoy. Entonces, para que lo tengamos pues en cuenta, ¿no? Entonces. Profe, buenas noches. Buenas noches. William Quintero le puso no, me imagino que la asistencia. Sí, la asistencia, sí, señor. Él sí me puede corregir allí, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere la lista? ¿No? Ya, a medida que van llegando, pues ya nos tocaría ir mirando, ¿no? Entonces les voy a compartir las diapositivas. Perdón un momentico, espérenme un segundito. Antes de que se me olvide, ¿no? Quedamos pendientes la concertación académica, ¿no? ¿Quién de ustedes es el representante de este curso? ¿O quién quiere ser representante del curso? William Quintero. ¿Sí me escucha, William? Sí, señora. ¿Sería usted tan Pero amable? no quiero ser representante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿Señora? para que quede como representante, William, del curso, Bueno, está bien. yo le envío, no, es que solamente es para que me firme nomás la concertación académica. Bueno, señora. Que lo demás sí, o sea, como estamos en el grupo, ya se unieron al grupo, ¿no? Yo ahí les dejé en recursos, les dejé el link para que se unan al grupo de WhatsApp. ¿No? Aquí está en recursos. Sí, está el profe, sí, link. ya lo miramos. Yo ya lo vi.
Eso. Sí, Aquí sí, profe, yo tenemos también ya lo miré. recursos, y aquí está también la actividad de hoy. Bueno, entonces aquí está la actividad. Les voy a dejar. Bueno, habíamos quedado que vamos a hacer el primer parcial el miércoles 27 de noviembre. Es decir, nos faltarían 2 clases más, o sea, esta clase y la que viene el 20 y el 27 haríamos el primer parcial. El tema, pues los pasos de exportación. O sea, eso es un taller de preguntas analíticas y tenemos ahí pues los pasos de exportación. El segundo parcial, exposición, tema, exposición, los encounters, ¿no? Vamos a hacerlo el miércoles 10 de noviembre. Y como parcial final, a través de un caso, explicaremos los documentos y trámites de exportación, que se lo vamos a hacer pues el 24 de noviembre. ¿Listo? Como para finalizar. Profe, Cuénteme. yo creo que en el primer parcial hay un error en la fecha. Es el 27 de octubre. Ah, 27 de octubre. Ah, claro. Sí, perdón. según habíamos dicho en la clase. Sí, sí, sí. Y el segundo Está sí, bien. el 10 de noviembre. Sí, claro, está mal. Ajá. El segundo sí es el 10 de noviembre y final el 24 de noviembre. No sé por qué seguramente lo pasé mal. Así dejémoslo. Entonces quedaría, gracias por corregir, quedaría 27, 10 y 24 de noviembre. ¿Listo? Profe, en los años también corrija, ahí es 2025, 2027 creo que para que le coloque 2021. Es que le di copiar y pegar y seguramente se pasó así. Bueno, entonces queda ahí, ¿no? Entonces quedaría 27, 10 y 24 de noviembre. ¿Listo? Y esto es durante el ciclo. Entonces, para que William, por favor, firme, yo se la enviaría ahora al grupo de WhatsApp, para que lo firme y me lo envía, pero con la firma, o sea, todo, ¿no? El documento completo. ¿Listo? Bueno. Profe, una cosita, Cuénteme. de pronto acá en las variables tiene seguimiento el 30%, 25, 20, el final 20%. En la clase anterior, en la de importación, el profe Juan nos decía o 25. corregía al profe que todo era 25%. 25, sí. Sino que acá nos enviaron así están las concertaciones académicas, pero sí es el 25% todo. Primero, segundo, seguimiento y final, 25. Ahí quedaría, ¿no? De eso yo les expliqué también en la anterior clase, que era 25, todo, ¿no? Antes, pues, habíamos, en los otros ciclos era diferente, pero ahora cambiaron. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, entonces así quedaríamos y con la firma. Y aquí irían sus nombres, ¿no? Que eso yo ya les coloco en esa parte. Bueno, entonces vamos a entrar en materia ya con lo que es el tema en sí de exportación. Entonces tenemos exportaciones, la unidad 1, las exportaciones. Vamos a ver los tipos y modalidades de transferencia de mercancía desde el territorio nacional. Vamos a mirar qué es la exportación. Entonces, la exportación en las ciencias económicas es cualquier bien o servicio el cual es enviado desde un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes o servicios que se trasladan de un país a otro. Entonces, ¿qué me pueden decir con este concepto que está en su módulo? ¿Qué podemos decir entonces qué es la exportación según este concepto? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar? Profe, es cuando sale un producto, una mercancía del país con destino a otro país, a cualquier lugar del mundo. Muy bien.
¿Alguien más? ¿Otro aporte? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, la exportación debe llenar un requisito fundamental que es pasar por una aduana, ¿no? Porque también se puede hacer un intercambio de país a otro, pero al no pasar por una aduana se constituye como contrabando. Indispensable para hacer una exportación, mediante una aduana. Uno, hay varios tipos de exportaciones. Está la exportación temporal, la exportación por manufactura, la exportación por consumo y otros más. Gracias. Eso sí, está bien. Profe, también la exportación se puede dar por diferentes medios, bien sea marítimo, terrestre o aéreo, ¿no? Para que pueda llegar a su destino final. Muy bien. Miren que de aquí sacamos varias ideas, ¿no? Primero, pues que es mercancía o productos o bienes y servicios que salen del país, ¿no? Ese tráfico de esos bienes o servicios tienen que pasar por la aduana, como nos dice Germán, ¿sí? Y hay varios tipos de exportación que hoy lo vamos a ver. Vamos a ver los dos tipos de exportación y las modalidades de exportación que él nombraba, que son modalidades. Y Dani nos dice también que el transporte puede ser marítimo, aéreo, terrestre, que son como el tipo de transporte que por lo general se utiliza en la exportación. Entonces tenemos... Profe, qué pena, una pregunta. Para hacer una exportación también se necesita de cierto trámite, ¿no? Ante... ¿Cómo dice eso? Ay, se me fue. Perdón, no se escucha bien. Sí, se necesitan varios trámites, ¿no? Todo pues empieza con los trámites, todo es en la aduana, ¿no? Todos los trámites que se solicitan a nivel de exportación, que es a través de la aduana. Que eso los vamos a ir mirando, los pasos de exportación. Entonces, cuénteme. Una pregunta. ¿La exportación solo se hace en diferentes países o se puede hacer también regional? La exportación se hace en diferentes países. ¿Sí? Porque tiene que salir, ¿no? Salir el producto del país. Es decir, si exportamos, por ejemplo, de Colombia, que ahorita les voy a dar ejemplos de exportación de Colombia, café, por ejemplo, Alemania, tiene que salir del país. Ese es exportar. Cuando ya hablamos en regiones, eso es nacional, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, la venta de productos entre Nariño, Cauca, Putumayo es nacional. Pero si ya salimos del país, ya hablamos de exportación, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, se realizan en condiciones determinadas en donde las complejidades de las distintas legislaciones y operaciones involucradas pueden ocasionar de diferentes efectos fiscales, ¿no? Es decir, no es lo mismo, o sea, la ley que de la exportación del Ministerio de Comercio Industrial no es igual a otros países, ¿no? O sea, aclaro, es decir, nosotros tenemos el Ministerio de Industria y Comercio Internacional que se encarga de todos los decretos, de todos los acuerdos y todas las leyes que están relacionadas con la exportación. No es igual a la ley, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? Es diferente a las leyes que tenemos acá en Colombia. Entonces, por eso se debe conocer a la hora de exportar, ¿no? Porque esto puede ocasionar, pues, efectos fiscales. Entonces, acá les decía, ¿no? Se trata de una venta que va más allá de las fronteras arancelarias, en donde se encuentra instalada, pues, la empresa.
Y por lo tanto, aquí decían en su módulo, hay unas reglas de juego que pueden cambiar. Cuando hablamos de reglas de juego, según su módulo, nos hace referencia a lo que les digo, ¿no? De que cada país hay unos acuerdos internacionales y para la exportación se deben conocer esos acuerdos para pues llegar a conciliar, ¿no? Y saber lo que se va a exportar. Bueno, exportaciones en Colombia. Esto no está en el módulo, pero les traje como ejemplos. Lo que hemos exportado ahorita en el mes séptimo del 2021 es las ventas externas de combustible. Participaron entonces el 40.3% del valor total de exportaciones con 1.103.9 millones, ¿no? de dólares. Es decir, la parte de combustible fue lo que más se exportó en el mes séptimo. Seguido también de las manufacturas con el 25.6%, con un valor de 834 millones de dólares. Los agropecuarios, alimentos y bebidas, también con un valor de 813 millones y otros sectores, ¿no? Entonces, la exportación, dice, en julio se exportaron 8 billones de barriles de petróleo crudo, lo cual representó una caída, ¿sí? Por todo lo que hemos pasado de este problema de la pandemia. Entonces hay una recesión también económica, llevando pues a lo que era de julio del 2020, es decir, cayó en menos de 34.6%. ¿Sí? Entonces, acá les dicen como un cuadrito donde lo que más se exporta en Colombia. Acá están las cifras, los países y los productos, ¿no? Entonces tenemos 3.784 millones entre enero y mayo del 2021. Aquí, bueno, se repitió acá. Entre enero y mayo del 2021 exportamos leche, ¿sí? Que es lo que más exportó, lima Tahití, carne bovina, mango y aguacate. Entonces, esto es los países a Estados Unidos, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia. Tenemos también las flores, ¿sí? 840 millones de dólares a Estados Unidos también, Países Bajos, Alemania, y el café, 1.162 millones de dólares, ¿no? Estos los pueden encontrar, estos datos a los que les llama la atención, siempre está cambiando, en la revista Portafolio pueden encontrar, ¿no? Esos datos. Entonces, ahí miramos qué es lo que se está exportando. Pues miren que lo que más se está exportando no diría el café, ¿no? O las flores. Pero en sí lo que más se está exportando son la leche, la lima, la carne bovina, el mango, el aguacate. Son productos que se están exportando pues actualmente, ¿no? En este tiempo de entrenar enero y mayo de 2021. ¿Listo? Bueno, eso sería como unos datos que les traje. Y tenemos también otra parte del módulo que nos dice el por qué es tan importante exportar. Entonces, para exportar, tener en cuenta, pues primero las divisas, ¿no? La divisa mundial en la exportación es el dólar, ¿sí? Siempre cuando hablamos con exportadores o importadores, siempre van a manejar el dólar. No los euros, ni los francos, ni las libras esterlinas. Son conocidas, sí, ¿no? Son conocidas estas monedas a nivel mundial, pero las transacciones comerciales se va a manejar con el dólar. También tenemos los incounters que son importantes, lo que ustedes van a exponer, son unos códigos internacionales que se manejan, de igual manera como el dólar, que a nivel internacional los incounters también son unos códigos internacionales que se deben manejar para la exportación. Tenemos, ¿por qué es importante entonces exportar? ¿Listo? Primero porque hay un mercado extenso. Si nosotros, como ahorita que vivimos lo del COVID, ¿no? Lo que nos está pasando, hay un receso
económico. Y si las empresas se quedan quietas, ¿sí? Empresas a nivel nacional, de pronto van a quebrar, ¿no? Entonces, es necesario expandirse en el mercado. No quedarnos con el mercado nacional, sino expandir. Por eso tanto así que ustedes se dan cuenta en estas cifras que las exportaciones no han bajado mucho, ¿no? Han seguido como continuas, porque aumentó, ¿sí? Aumentó debido a que el mercado nacional ya estaba tan saturado, o el mercado nacional pues ya estábamos como, se cerraron almacenes y demás por esto de la pandemia. Entonces, la exportación fue una buena opción para poder salir con esto en esta crisis, ¿sí? Y se sigue aún más aumentando. Entonces, esa es la importancia, ¿no? de la exportación. Otra parte importante es ampliar la participación en mercados internacionales. Si se empieza a exportar, es necesario la ampliación de esa participación en los mercados internacionales para tener un incremento y un volumen de producción, también una mayor rentabilidad. Y el incremento en la producción, si usted exporta, el volumen de producción tiene que ser pues considerable para poder enfrentar la demanda que se le presente, ¿no? en el momento de exportar. ¿Le dará un desarrollo y crecimiento de la empresa? Sí, porque si la empresa empieza la exportación, va a generar pues una imagen, va a generar un crecimiento y va a generar también un crecimiento no solo de la empresa, sino también un crecimiento económico del país. También no es bueno depender, lo que les decía, de un solo mercado. Hay que diversificar los riesgos, es decir, no quedarnos con el mercado nacional. Tener el mercado nacional, pero también tener al mismo tiempo el mercado internacional. Y así poder mejorar la uniformidad de la calidad de los productos. Cuando se va a exportar, al inicio de la exportación, o bueno, es necesario que se elija un producto que sea como el mejor entre todos y que ese producto cumpla las normas de calidad de los otros del país donde va a exportar y así lograr que sobresalir, ¿no? Con este producto. No se puede escoger varios productos porque como se está iniciando es complicado. Eso yo les voy a explicar más adelante en los pasos de exportación. Preguntas, chicos, ahí, o aportes, perdón. La profe, está claro. Bueno. Sí, profe, gracias. Ahí está, en su módulo de pronto está un poquito más extenso esta parte, pero yo les traje como lo más importante dentro de lo que es la importancia de la exportación, que son como estos elementos claves, ¿no? Bueno, a esto sí quisiera que les pongan mucha atención, los tipos de exportación, que es necesario que ustedes los conozcan al momento de realizar una exportación. Entonces, hay dos tipos de exportación, que es la exportación para el consumo y la exportación temporal. Esos son los dos tipos, ¿no? Entonces, la destinación de la exportación para el consumo es aquella en virtud de la cual la mercancía exportada por las empresas locales pueden permanecer por tiempo indeterminado fuera del territorio nacional aduanero en los distintos mercados internacionales del destino. Aquí es muy claro que la exportación es para el consumo, ¿no? Exportación para el consumo, llámese en alimentos, ¿sí? Que después de un tiempo, esa exportación se va a hacer ya del territorio nacional. Si, por ejemplo, traemos productos del Ecuador o enviamos productos al Ecuador, ¿no? De exportación, esos productos de consumo
ya después de un tiempo van a ser productos ya nacionales, ¿sí? Por lo tanto, los aranceles que pagan estos productos de consumo son de cero, ¿sí? Entonces, porque ellos ya permanecen de manera indeterminada, pues en ese territorio nacional, y ya cumplen con el, ya como que aquí les dice, indeterminadamente va a ser ese producto ya ecuatoriano, ¿sí? Eso sería como la exportación para el consumo. La exportación temporal es aquella de régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías que se encuentran en libre circulación en el territorio aduanero nacional y reintroducirlas sin pago de los impuestos de importación cuando no hayan experimentado modificación alguna. Entonces, cuando se exportan temporalmente mercancías, ¿sí? Para una libre circulación, es decir, no existe el pago de impuestos cuando regresan esas mercancías. Por ejemplo, digamos, se va a hacer una feria del libro, donde Colombia va, digamos, a participar en un país cualquiera, digamos el Ecuador, ¿sí? Y esa feria, como va a ser temporal, solamente, digamos, unos 15 días, ¿sí? Entonces no van a pagar impuesto al momento de ingresar, ¿sí? Cuando ya las traemos de nuevo, o sea, esos libros, es decir, cuando regresan nuevamente al territorio colombiano, no pagan impuestos. Esa es una exportación temporal. Otro ejemplo que les puedo dar cuando se va a hacer un concierto, ¿sí? En un país extranjero. Entonces, digamos que cualquier cantante, digamos Maluma, va a hacer un concierto en Alemania y los equipos, no Maluma, ¿no? Los equipos no van a pagar impuesto al regreso, porque esos equipos son de Colombia, entonces no van a pagar impuesto. Además, el concierto puede ser por unos 3 o 4 días, ¿sí? Entonces sería como esa parte. Si está claro, otro ejemplo que quieran darme de exportación temporal. Profe. Exportación temporal también podría ser cuando digamos, de Colombia envían materia prima hacia otro país y luego ellos devuelven esos productos, pero en producto terminado. Por ejemplo, enviar algodón o telas que allá realicen las prendas y lo devuelvan a Colombia. ¿Eso también es exportación temporal o no? Eso entraría como exportación temporal. Bueno, muy bien, Michelle. Dani, me quería decir. Profe, yo más que tengo una pregunta. Cuando, digamos, uno está exportando, digamos, zapatos, y por X o Y razón la aduana le retiene a uno porque un papel quedó malo, entonces uno lo puede enviar a un depósito aduanero o una zona franca, ¿cierto? Sí. Pero eso cobran o no cobran la estadía ahí de la mercancía. Dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo ¿El tiempo? Al tiempo. Ya, sí. Dependiendo del tiempo. Entonces, también dependiendo de la mercancía. Ajá. Por ejemplo, si son carros, como es ensamblaje de carros, se le dan un tiempo de 1 año. Pero para los otros productos son 15 días que usted tiene. Máximo 15 días. Y si no alcanzan estos 15 días, tiene que retomar otra vez. Informar de que no ha alcanzado a hacer los documentos. Entonces le dan otros 15 días. Total, 30 días. ¿Sí? Sí, profe, claro. Gracias por... Con mucho gusto. Bueno, eso, Dani, se me adelantó, pero sí, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, los tiempos de cada una de las mercancías. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme. Por ejemplo, en el ejemplo que puso la compañera de la materia prima del algodón, si por ejemplo, bueno, si yo envío, digamos, algodón a otro país y ellos devuelven la prenda
ahí sufrió una modificación, entonces tendría que pagar Una impuestos. transformación. Paga impuesto. Ah, ok, gracias, profe. Verán, entonces, todo lo que ustedes me dijeron de la transformación, bueno, de la materia prima, lo vamos a mirar acá, ¿no? En modalidades de exportación. Entonces tenemos modalidad de exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, reexportación, reembarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial, exportaciones temporales realizadas por viajeros, exportación de menajes y exportación de servicios. Entonces, vamos a estudiar pues cada una, y ahí está como la parte de sus dudas, ¿no? De que nos hablaba Michelle, aparte de que es una exportación temporal, pero también se clasifica en una de estas también. Bueno, tenemos la exportación definitiva. Entonces, la exportación definitiva en único embarque con todos datos definitivos. Aquí les he colocado como unas imágenes, ¿sí? Donde pueden ver que está como un documento que les solicita para la exportación, documentos ya con datos definitivos. Entonces, es una exportación que no hay modificación en sus datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a exportar telas, vamos a exportar vestidos, que estos realmente no tienen, o zapatos, no se modifican, ¿sí? Al momento de la exportación, porque son materiales que no tienen ninguna modificación alguna, ¿sí? Pero si exportamos en litros, o sea, por ejemplo, si exportamos gasolina, petróleo, debido a la alteración química, esos litros pueden modificarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso no se llenan todos los documentos, sino al momento de que llegue al país. Por ejemplo, si exportamos petróleo o gasolina, bueno, se me pegó el Ecuador, digamos, vamos a exportar Argentina, ¿no? Por decir algo. O sea, vamos a exportar petróleo, ¿y qué va a pasar? De pronto en Argentina ya llenamos todos los documentos, ¿sí? Porque esos litros van a cambiar, no van a ser igual. Entonces, esa es la exportación definitiva en único embarque, pero con datos provisionales. Y está la exportación en embarque, pero con datos definitivos. Se divide, ¿no? Entonces, exportación definitiva con datos provisionales y exportación definitiva con datos definitivos. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces esa es como la parte de exportación. Bueno, voy a correr hasta acá, que tengo acá la siguiente parte. Bueno, también tenemos la exportación definitiva con embarques fraccionados, con datos definitivos o provisionales. O sea, es decir, alguien me hablaba del transporte, ¿no? Creo que era Dan. Si hay transporte terrestre, aéreo, ¿sí? Entonces, cuando se cambia de tipo de transporte, también puede ser datos fraccionales, ¿no? Porque usted va a cambiar. Entonces, si vamos a un transporte terrestre, luego vamos a pasar a un transporte aéreo y vamos a ir a un transporte marítimo. ¿Sí? Entonces, esos cambios los debe registrar. Es decir, no pueden ser definitivos porque los documentos, cuando usted llene el documento de embarque, entonces tiene que corregir. Tiene que pues ir teniendo en cuenta esos datos, ¿no? Que va primero por terrestre, ¿sí? Luego iría, por ejemplo, por aéreo y luego iría por marítimo. ¿Sí? Esos datos tienen que tenerlos en cuenta. Entonces son también exportación definitiva de embarques fraccionarios con datos definitivos o provisionales. La exportación, hay otro tipo de exportación, que es la temporal para reimportación en el mismo estado.
En esta modalidad permite la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas, ¿no? Pero aquí no va a haber una transformación, sino que son mercancías que la necesitan en el exterior para determinada actividad, pero tampoco puede exceder de un año. Entonces, antes del vencimiento del término autorizado, la mercancía debe reimportarse sin haber sufrido modificaciones en el extranjero, con excepciones pues que a veces el deterioro normal por uso, ¿no? A veces se necesita mercancía, digamos, nosotros acá manejamos mucho lo del petróleo, ¿no es cierto? Y para eso hay herramientas que son, pues, herramientas o equipos también que son equipos especiales. Y estos de pronto los necesitan en otros países, pero se los puede enviar, ¿sí? Obviamente el otro país tiene que pagar pues tiene que pagar las aduanas, los aranceles y demás, pero hay un plazo determinado que no puede exceder de un año. Este producto, este equipo debe regresar sin ninguna modificación al país de origen, que sería Colombia, y sin haber pues, un deterioro. Pues obviamente hay un deterioro, pero que ese deterioro es normal por el uso. Ese se llama exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿sí? Ese es como el ejemplo que les doy. No sé si alguien quiere dar otro ejemplo. Profe, buenas noches. Para calibraciones de máquinas en el exterior, se exportan, se calibran en determinadas casas matrices de acuerdo a la necesidad y se reimportan nuevamente. Es una de las modalidades que se usa. Pero sin ninguna modificación, ¿no? William. No, profe, son simplemente calibraciones. Lo digo porque yo trabajé en Michelin. Ellos envían las máquinas cortadoras a la principal a Estados Unidos. Ellos la calibran. Temas de calibraciones, digamos, mover que la cuchilla quede cortando exactamente donde va. Temas de netamente calibración. Y volvían y la reimportan porque es parte de la política de calidad de ellos. Y en ese momento la reimportación no pagan ningún arancel no pagan, ¿no es verdad? Sí, no. Según lo que yo sabía, no pagaban nada. No. Pagaban nada más la exportación, pero no la importación. La exportación. Eso, muy bien. Eso tiene que estar claro, ¿no? O sea, es decir, no se paga arancel por la reimportación. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces voy a regresar acá. Ese se llama reimportación. Ojo acá que tiene que ser en el mismo estado. Tenemos la reexportación. O sea, esta modalidad de exportación procede únicamente para mercancías importadas que se vayan declarado bajo la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado. Y la modalidad de importación para transformación. Esta sí, miren que es lo que nos contaban las niñas, creo que era Michelle, ¿sí? O sea, se envía esta mercancía para una transformación, ¿sí? Y regresa ya con una modificación. Digamos, si enviamos las telas, regresan ya con la modificación que sería pues el diseño, el vestido, no sé qué, vaya de acuerdo, ¿no? Y el ensamble también es otro tipo de reexportación en el mismo estado. O también para transformación. El ensamble, pues se sabe que hay una transformación temporal y regresa pues ya el carro con todo el equipo, ¿no? Entonces, eso también, la reexportación, no pagan aranceles, ¿no? Porque al momento de
transformación. Cuando regresan, ¿no? En el momento que, digamos, los equipos para el ensamble o las telas, sí pagan aranceles. Pero cuando regresan ya en su transformación no se pagan aranceles. Entonces, esa es como la reexportación. O sea, Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Eso que usted está hablando de la reexportación es más o menos como lo que está haciendo la empresa Toto? No sé qué estará haciendo la empresa Toto. Pues Toto envía lonas, hilos a China, maquila ya y devuelven los maletines, los bolsos, todo eso. Aquí simplemente lo que hacen es maquilarlo y ponerle la marquilla, ponerle los herrajes y a la venta. Entonces creería que es algo parecido, pues lo asemeja un poco. Es igual. Ese es, William, gracias. Esa es como la reexportación. Otro ejemplo. ¿Quién más quiere darme otro ejemplo? Pues también el de Colombia, creo que envía el petróleo a Estados Unidos y ya envían gasolina. ¿Sería un ejemplo, profe? Pues sí, claro. Entonces, ahí hay como varios ejemplos, ¿no? De cuando hay una transformación en el país extranjero, y nosotros enviamos como el insumo, ¿no? Y esa transformación entonces se llamaría como reexportación. ¿Sí? Entonces haría como el eje. Ahí la aclaro, ¿no? Cuando hay una transformación. En el anterior hablábamos de que se envían equipos, pero que estos equipos siguen sin ninguna modificación. O sea, es la reimportación. Y la reexportación es cuando hay una transformación. ¿Listo? El reembarque es otro tipo de modalidad regula pues la salida del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior y que están almacenadas en un depósito habilitado, siempre que no se encuentran en abandono legal y no hayan sometido a ninguna modalidad de importación. Les comentaba, ¿no? Nos decía Dani, cuando a veces dejamos en zona franca un tipo de mercancía, por lo que haya sido, por lo que haya pasado, ¿no? Si de pronto no cumplieron con los documentos, ¿no? Entonces, o no presentaron los documentos a tiempo, esta mercancía se regresa al país de origen. Entonces hay un reembarque. Entonces, siempre y cuando pues esta no se haya sometido a ninguna modalidad de importación. Y siempre y cuando no se encuentre en abandono, es decir, simplemente no se cumplió con los documentos y no se sometió al tipo de importación, es decir, no se realizaron los documentos a tiempo, por eso no se realizó como ese tipo esa modalidad de importación, porque los documentos no existieron o no se dieron, o se presentaron incompletos. Entonces, ese reembarque se regresa al país de origen, en este caso les voy a colocar el carro, y se regresa a Estados Unidos, por ejemplo, porque no se cumplió con los documentos o no cumplió la mercancía con lo que se había requerido. Pero este reembarque es solamente para modalidad de importación. Toda la vida. Es que no le entendí cómo sería en una exportación. No, es decir, digamos, nosotros traemos, como tenemos el producto de salida del territorio aduanero nacional, ¿no? Como para modalidad lo que usted dice, de importación, ¿no? O sea, mercancías procedentes del exterior y que están que ingresen aquí al país. Ya. Y que están en abandono o que no cumplen con la modalidad. O en una zona franca. Que están en la zona franca. Pero este reembarque solamente se hace para marítimo o para otro tipo de... Para todo. También. Para todo tipo como ese reembarque, entonces por eso tipo de exportación. Sí, no.
vale. Se llama como reembarque la modalidad, ¿no? O el tipo. Eso, ajá, sí. Porque Pero igual no es- está devolviendo la mercancía. Es Ya. como reembarque, quiere decir, no importa el transporte, marítimo, terrestre o aéreo, no importa. ¿Sí? Es para todo el tipo de transporte. Profe, una pregunta. En este caso, el reembarque aplica únicamente en caso de que no cumpla con documentación o si le hacen algún registro y digamos que la mercancía o algo está en mal estado o qué sé yo, ¿también hay un reembarque o solo por documentación? Cuando la mercancía, pues no, aquí dice claro, ¿no? Sí, siempre que no se encuentre esta mercancía en abandono legal. Si usted mira, digamos, que el equipo, digamos, está en mal estado o que es necesario que un cliente, digamos, lo rechazó ese producto, usted lo puede reenviar, ¿no? Entonces, eso se llama reembarque. O que esté en mal estado o que de pronto rechazar el producto. ¿Sí, Sandra? Sí, profe, qué pena, es que no entendía bien. Gracias. Tranquila, no se preocupe. De eso se trata, ¿no? Que preguntemos. Es como... de pronto ahí no fui clara, ¿no? Es decir, no solamente es porque no está legalmente, ¿sí? Sino también porque de repente tiene un daño a la mercancía o se la rechazó el cliente, ¿no? Entonces la regresa nuevamente. Eso se llamaría reembarque. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, la exportación de muestras sin valor comercial. Muchos empresarios cuando inician la exportación se empiezan como a enviar muestras, ¿no? Hablamos pues de muestras de un solo producto, ¿no? Entonces, ese producto también, ese no pagaría aranceles, ¿no? No pagaría ni fletes ni aranceles, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es como para muestra del producto. Pero que tiene que ser con un valor de $2,000. ¿Sí? Y luego nuevamente regresa al país. Pero solamente como esa parte, ¿no? Actualmente pues no se utiliza esto porque pues todo es por internet, tenemos la página web, pero hay empresarios que sí requieren como ver el producto que van a comprar, ¿no? Entonces necesitan que ese producto sea enviado al extranjero y poder mirar si pues comprende lo que necesitan ellos realmente, ¿no? Entonces esa sería como esa parte. Y la exportación por tráfico postal o envíos urgentes. Entonces, esa exportación regula la salida de envíos de correspondencia, paquetes postales y envíos urgentes, siempre que su valor no exceda de los $1,000 de los Estados Unidos, pues, de Norteamérica, que requiera una ágil entrega a su destinatario en el exterior. Bueno, en esta parte de tráfico postal, a veces es cuando pues enviamos al exterior algún tipo de artesanía, o con nuestros familiares, ¿no? Que están en el exterior, o correspondencia, ¿no? Que no exceda pues, de los $1,000. También esto entra como tráfico postal cuando se viaja al extranjero, ¿no? Cuando viajamos al extranjero y llevamos también mercancía de acá de Colombia, ¿no? Productos que tampoco excedan los $1,000. Entonces, si viaja o envía, eso es el tráfico postal. Cuando les hablamos de envíos urgentes pueden ser medicamentos o cuando hay catástrofes que se presentan, ¿no? De terremotos, de maremotos, bueno. Entonces el gobierno también envía y la gente también envía productos para ayuda humanitaria, ¿no? Entonces también, ¿sí?
Sin embargo, esos productos no pagan aranceles, ¿sí? Esos productos que se envían por ayuda humanitaria, que son envíos urgentes. Pero los demás sí. Si nosotros vamos a viajar y llevamos mercancía, tenemos que pagar un impuesto por esa mercancía que llevemos, ¿no? Cuando excede, pues, excede, ¿no? De los $1,000. Aquí aclaro, ¿no? Porque unos dicen, no, yo he llevado mercancía, a mí no me han cobrado por eso, ¿no? Pero si excede los $1,000, sí. ¿Sí? Y la correspondencia también. ¿Listo? Eso sería como un tipo de exportación. ¿Preguntas? Preguntas, dudas que tengan. Está claro, pues no sé, mis compañeros. No, preguntas no tengo. ¿Quién quiere participar? Profe, ¿no vimos la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo? ¿Perdón? La exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ¿no lo vimos? Bueno, me voy a regresar a esa parte, ¿no? Tenemos exportación definitiva, ¿sí? Como les había comentado, ya la definitiva, que hay varias. Miramos la reexportación, miramos el reembarque, la exportación por tráfico postal, envíos urgentes, exportación por muestras sin valor comercial, la exportación por viajeros, la exportación de homenajes, eso no lo habíamos mirado, ¿no es cierto? Entonces, voy a explicar acá lo que me dice Dani, ¿no? La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, se los voy a dejar aquí en rojo. Esa exportación temporal, hablamos cuando se hace por un tiempo se envía la mercancía al exterior para una transformación de esa mercancía, ¿cierto? Digamos, ese tiempo no puede exceder de 1 año en la transformación de esa mercancía. Cuando hablamos que es perfeccionamiento pasivo, hablamos, digamos, que cuando de repente usted necesita llevar un computador, que es de acá nacionalidad colombiano, pero necesita llevarlo al exterior para hacerle algunos arreglos, ¿no? De ese computador. Digamos, necesita un software, que un software de pronto no lo vamos a conseguir acá, un software de un programa diferente, y lo necesita llevarlo, o necesita de pronto un cambio en el equipo del computador, ¿sí? O un programa, ¿sí? Entonces es necesario como esa transformación. Ese es el perfeccionamiento pasivo, cuando hablamos que va a perfeccionar su producto, finalmente, ¿no? Sobre todo se utiliza en electrodomésticos, en equipos, en autos, ¿sí? Que hay en perfeccionamiento pasivo. Hay gente que es muy, digamos, hay clientes de autos que no tienen el auto como por necesidad, sino por lujo. Entonces dicen, no, yo necesito que mi auto tenga lo que tenemos actualmente, ¿no? Que sea muy bien equipado, ¿no? Que de pronto tenga digamos, yo no sé mucho de autos, pero bueno, que tengamos una cámara en el auto, o que tenga algo que sea innovador, ¿no? Que no exista acá en Colombia. Entonces los envían allá al Japón y lo traerían como esa transformación de perfeccionamiento pasivo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Profe, ¿esa exportación paga arancel y fletes solo cuando se exporta o cuando lo Sí. devuelven al país también? No, cuando usted lo va a exportar. Pero, perdón, el perfeccionamiento pasivo no.
Paga fletes cuando lo exporta y también cuando lo ingresa, o sea, cuando lo importa, porque hay una transformación de, digamos, del auto, ¿no? O de cualquier, entonces va a costar más. Porque hay una versión mejorada de su producto, ¿no? Por eso paga fletes. Listo, profe. Tanto para la importación como para la transformación. Eso sería, bueno. Y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. A esa ya le explicamos, ¿no? La reexportación, el reembarque, explicamos. Sí, profe, ese ya lo explicamos. Exportación Sí. por tráfico postal, ya lo explicamos. La muestra sin valor comercial, le explicamos. Y la exportación temporal realizada por viajeros, que les decía cuando se transporta que no pase los $1,000, ¿no? Cuando pasan los $1,000 ya tiene que pagar usted un impuesto. La exportación por menajes. ¿A qué se les ocurre como exportación por menajes? ¿Qué sería? Exportación de trasteos. Eso, muy bien. Cuando se va a hacer el transporte, digamos, nos vamos a otro país a viajar, a quedarnos ya definitivamente. Entonces, esa exportación doméstica paga también ¿qué es? Un arancel, ¿no? Por la salida de esos productos domésticos. Y la exportación por servicios. ¿Qué me dicen? Exportación por servicios. Profe, bueno. Cuénteme. William, cuénteme. Profe, la exportación de servicios, bueno, nosotros compramos internet, entonces estamos exportando un servicio, o bueno, importando, nosotros vendemos energía, somos productores de energía, vendemos energía a Ecuador y creo que a Perú también, nosotros exportamos ese servicio. Sí, muy bien. Cuando exportamos esa clase o publicidad o mercadeo, también, ¿no? Esos servicios, ¿no? Servicios editoriales, de educación, ¿no? Eso también hablamos como de exportación de servicios, ¿sí? Esos es como los que nos habíamos quedado pendientes y los que están en su módulo. Esos todos son los tipos o las modalidades de exportación. ¿Listo? Entonces, tenemos tipos de exportación, ¿sí? Que son dos, exportación por consumo y exportación temporal. Y tenemos modalidades, ¿no? Entonces tengan en cuenta, ¿no? Cuando si les pregunten un parcial, ¿cuántos tipos de exportación hay? Existen dos tipos. Una que es para el consumo y otra temporal. Y las modalidades de exportación que salen de estos dos tipos, que son estas, ¿no? Exportación definitiva, temporal para el perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la reexportación, el reembarque, exportación por tráfico postal, envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial y exportaciones temporales realizadas por viajeros, de menajes y de servicios. ¿Listo? Esas son las modalidades. Bueno, entonces, en la próxima clase vamos a mirar los pasos de exportación. ¿Listo? Que vamos a pues, alcanzar a mirarlos todos porque ustedes tienen ya su primer parcial. ¿Sí? Entonces vamos como despacio. Entonces en la unidad 2, los pasos del proceso de exportación, que son pasos, ¿no? Me refiero, ¿no? No vamos a ver ni documentos, ¿no? Sino los pasos. Cómo usted, en el momento que como empresario, o si está trabajando en una empresa, desea exportar, cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Para esa exportación. Eso es lo que vamos a mirar. Como en la unidad 2. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, dudas. Miraba alguien que me ha escrito que no. Germán me dice si se realiza desde una zona franca y me disculpa que yo me emocioné y no miré. ¿Qué me quería decir, Germán?
esperemos a ver si nos escribe. Bueno, ustedes tienen una actividad que les voy a colocar. A ver si aquí estaría. De esta, que si quieren la pueden realizar desde ya, ¿no? La actividad, o si no, pues ya la realizarían. Ustedes verán, ustedes tienen 8 días para realizar. Entonces, cada 8, pues les dejo una actividad. Aquí está una actividad que son los tipos de exportación, ¿no es cierto? Entonces, dice, describa mediante un ejemplo los tipos de exportación apoyándose en el video de recursos, ¿no? Entonces, en recursos, vamos acá a recursos. Aquí tenemos actividades y acá están recursos. Está el video. Entonces, de acuerdo a este video, van a hacer la actividad. ¿Listo? Y lo van a hacer con ejemplos. Entonces, no solamente explicar, explican y dan un ejemplo. ¿Listo, muchachos? Eso sería como la actividad. Entonces, si quieren, pues lo pueden iniciar ahora o la realizan dentro de 8 días. Bueno, preguntas, muchachos. No, por mi parte no, profe, gracias. No, profe, mi parte tampoco. Entonces, ¿qué van a hacer en esa actividad? Entonces, vamos a colocar pues, los tipos de exportación y los vamos a ir describiendo, ¿no? Pero aquí sería, ahí toca hacer una corrección que son modalidades de exportación, ¿no? Les había dicho que tipos hay 2. Entonces, acá son las modalidades que habíamos hablado de cada una de ellas, que son exportación definitiva, exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación. Entonces, de cada uno de estos vamos a ir haciendo un ejemplo. ¿Sí? Explicamos y hacemos un ejemplo. Entonces, por eso les pregunto si está claro cada tema para... ¿Sí? Entonces, acá les voy a hacer la corrección, que son modalidades, no son tipos, ¿no? Porque yo les había dicho que tipos hay 2, pero modalidades son 7. Entonces, con eso vamos a ir haciendo el ejemplo. ¿Listo? Bueno. Profe, entonces los ejemplos es de las modalidades, no de los tipos. Profe. No, es al contrario, ¿no? Al fin, ¿cómo? Es que ahí. Sí, me distraje en el momento. Pues si usted dice tipos de exportación serían nomás las 2, que serían exportación para el consumo y temporal. ¿O cómo sería ahí? Profe, ¿está ahí? Para que aclare la duda y no hacer el trabajo mal. Compañera, es de modalidades. Vea, compañeros, pero la profe nos dijo 7 modalidades. Acá hay más de 7. O sea, las que están en rojo, las últimas 3 no las trabajamos o ¿cómo es ahí? No, yo creo que esas no las trabajaría. No, compañeras, creo que dijo de todos. Sí, sí. Se me desconectó, no sé qué pasó del internet, perdón.
Sí, lo que pasa es que acá me mandan un mensaje que capacitación de no sé qué, seguramente por eso se saturó el Teams. Pero entonces no sé qué sería. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿no? Profe, aquí estamos en una confusión, qué pena yo la interrumpo. Cuénteme. Lo que pasa es que como ahí dice que tipos de exportación y son dos, exportación para el consumo y exportación temporal. Entonces no sabemos si lo hacemos en los ejemplos sobre nomás esos dos tipos de exportación o sobre esas 7 modalidades que usted acaba de explicar. De las modalidades. Ya, pero entonces ahí no entrarían las 3 últimas exportaciones o también. Sí, lo que hablamos, todo lo que miramos en clase, ¿no? Espérame, no sé. Entonces entrarían todas. Sí, ya, todos los tipos de modalidades que les expliqué. Entonces aquí no son tipos, sino ejemplos de modalidades, porque el video exacto, va a aclarar, sí, esa era la conclusión de que teníamos todos ahora. Sí, vale. Entonces ahí estaría. Lo que pasa es que en el video habla de modalidades, ¿no? Entonces ahí de pronto ustedes van a aclarar un poquito más porque ya se habla como con más ejemplos, modalidades de exportación. ¿Listo? Ahí está. Entonces son los tipos que miramos aquí en clase. ¿Sí? Exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la reexportación, el embarque, exportación por tráfico postal y envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial, exportación temporal realizada por viajeros, exportación de homenajes y exportación de servicios. ¿Sí está claro? Sí, señora, a mí ya me aclaró. Gracias. ¿Sí? Los demás, William, Duban. Sí, señora. Duban es Sandra. Perdón, Sandra. Tranquila, profe. Sí, profe, yo tengo una duda. En la exportación de servicios, también aplica, digamos, en el caso de que, no sé, una persona vaya a otro país a dar una charla, una conferencia. ¿Eso también aplica en esa exportación de servicios o no aplica? No. No. O sea, es decir, la exportación de servicios cuando usted va a vender algo, ¿no? Es decir, una publicidad, mercadeo, un servicio de, digamos, de educación, me refiero cuando usted tiene una universidad, ¿no es cierto? Y va a vender un posgrado, un pregrado, así. Ok, profe, gracias, ya aclaré. Gracias, profe. Cuando hablamos de educación, hace referencia a eso, ¿no? Cuando se vende el servicio como tal de un posgrado, de un pregrado, ¿no? De música, por ejemplo, también entraría como exportación de servicio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sandra. ¿Quién más? ¿Otra pregunta o algo? Bueno, chicos, ¿alguien más faltaba de la lista? Que de pronto que ingresaron tarde, miremos la lista. Nuevamente llamo, ¿no? Camilo Rodríguez, Pineda, María Alejandra Cosquén, Marvi Ruano. Presente, profe. Presente, profe. Ya. María Alejandra Cosquén está. Sí, señora. Listo. Wilfran Hernán Burbano. Sí, profe. Y la anterior clase yo sí asistí, no sé por qué me puso falta. Sí, porque en ese día no alcanzamos a nombrar otra vez lista. Entonces por eso no. Vale. Ahora vamos a hacer así, terminamos y vamos nombrando lista. Mandarío y Johnny Rivera. Johnny Rivera.
Johnny. No puede. Listo. Bueno, chicos, entonces quedamos así. No les voy a decir entonces quiénes fueron los que pues hoy participaron más, que tienen como más que puntos, que es para la nota de esta actividad que vamos a realizar. ¿Listo? Esos puntos se van para esa nota. Recuerden que entre más participen, pues en los parciales también esos puntos. Pero estos puntos son para la actividad, ¿no? Cuando tengamos el parcial, los puntos de participación de la clase anterior van para la actividad, para el parcial. Entonces está William Quintero, que fue que más participó, William Burbano y Dani Zuleima Valencia. ¿Listo? Ellos tendrán como las notas de participación. Uy, profe, yo participé. Entre más participen es más. ¿Cuál es su nombre? Michelle Becerra, profe. Y por eso, pero tenemos una participación. ¿Recuerdan que les decía que entre más participen? Por ejemplo, Sandra, una participación, Germán Benavides una, Dani Zuleima tiene 3 participaciones, William Burbano tiene también 3. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces eso no los desanimen, ¿no? Eso es para que ustedes también vayan leyendo y vayan participando. Entonces eso no es para que se desanimen. Yo los voy a tener en cuenta para las próximas clases también. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces los dejo pues que descansen, que tengan una feliz noche. En la próxima clase vamos a ver los pasos de exportación. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.